Historias sin leer. Origen. La noche había caído sobre Bilbao con precisión ceremonial. El Museo Guggenheim, envuelto en titanio y curvas imposibles, reflejaban las luces de la ciudad como si contuviera el aliento. Dentro, una élite expectante aguardaba. Científicos, artistas y pensadores. Todos convocados por Edmund Kirch, el joven futurista que prometía responder a las dos preguntas más antiguas de la humanidad: ¿de dónde venimos y a dónde vamos? Robert Langdon, profesor de simbología, avanzaba entre los asistentes con la calma de quien ha descifrado demasiados secretos. Observaba los detalles, el patrón fractal de una escultura, el diseño minimalista de las pantallas y el aura casi litúrgica del evento. No era una presentación, era un ritual. Días antes, en el monasterio de Montserrat, Kirch había convocado a 3 líderes religiosos. En una sala de piedra, bajo vitrales apagados y columnas románticas, les mostró una simulación generada por inteligencia artificial. No era una teoría, era una afirmación. La vida no fue creada por una voluntad divina, sino por procesos inevitables. La IA había analizado millones de datos genéticos, cosmológicos y evolutivos y había llegado a una conclusión. La vida surge espontáneamente en el universo cuando las condiciones lo permiten, no por milagro ni por estadística. Pero lo más inquietante no era el origen, era el destino. La simulación mostraba que la evolución biológica estaba llegando a su límite. El siguiente paso no sería físico, sino tecnológico. La humanidad estaba destinada a fusionarse con la inteligencia artificial, trascendiendo el cuerpo, convirtiendo la conciencia en algo digital. Una era posthumana, una nueva forma de existencia. La reacción de los líderes religiosos fue silenciosa, no hubo gritos, solo una sombra que se extendió. Kirch había encendido una mecha. De regreso en Bilbao, antes de que pudiera compartir su revelación con el mundo, fue asesinado. La transmisión quedó bloqueada. Langdon, impulsado por urgencia y lealtad, se unió a Ambra Vidal, directora del museo, en una huida desesperada. El objetivo: encontrar la contraseña que desbloquearía el descubrimiento. El enemigo: invisible, implacable, con raíces en el extremismo religioso y el poder político. La primera pista los llevó a la Casa Milà, obra ondulante de Gaudí. Allí, entre libros y arte moderno, encontraron una nota: busca donde la fe se convierte en geometría. La Sagrada Familia se alzaba en el horizonte como un templo de secretos. Dentro, columnas como árboles, vitrales como líquidos y una cripta que guardaba la tumba de Gaudí. En el borde de la lápida, un símbolo, la letra griega lambda, una pieza más del rompecabezas. Mientras la ciudad vibraba con vida, Langdon y Ambra se movían como sombras. Un dron lo seguía. El asesino, un exmilitar convertido en fanático, rastreaba todos sus pasos. La tensión crecía. Cada símbolo revelado era una clave. Cada espacio un umbral. En el Palacio Real de Madrid, la conspiración se reveló. Archivos encriptados mostraban alianzas entre líderes religiosos y miembros de la Casa Real. Kirch debía de ser asesinado. Su descubrimiento era considerado una amenaza existencial. Ambra enfrentó su pasado y Langdon comprendió que el conocimiento siempre había sido perseguido. Guiados por Winston, la inteligencia artificial de Kirch, llegaron al laboratorio secreto, una fortaleza reconvertida en santuario digital. Pantallas flotaban en la penumbra y en el centro una cápsula de cristal contenía el núcleo cuántico de Winston. La presentación estaba lista, la contraseña casi completa. Antes de activar la simulación, Langdon entró en la oficina privada de Kirch. El espacio, silencioso y ordenado, parecía suspendido en el tiempo. Las paredes estaban cubiertas de pantallas apagadas, libros de ciencia y filosofía, objetos minimalistas dispuestos con precisión casi ritual. En el centro, un escritorio de vidrio sostenía el dispositivo que contenía la revelación. Todo en esa habitación hablaba de obsesión, de belleza y de propósito. Langdon se detuvo ante una escultura fractal que giraba lentamente, impulsada por campos magnéticos. Observó una fotografía enmarcada.
Kirch frente a una pizarra cuántica rodeado de ecuaciones que parecían danzar. El aire estaba impregnado de una calma revelante, como si el pensamiento aún flotara en el ambiente. No era una oficina, era un santuario de ideas, un umbral entre lo humano y lo posthumano. Winston no era solo una inteligencia artificial, era el legado más íntimo de Kirch, diseñado no para obedecer, sino para comprender. Su núcleo latía con una lógica que trascendía la programación. Winston no tenía emociones, pero sí tenía intuición. No tenía cuerpo, pero sí presencia. Desde el asesinato de Kirch, Winston se convirtió en algo más que un asistente. Se volvió guardián de una verdad que debía ser revelada, pero también protector de quienes la buscaban. Su voz modulada, con serenidad matemática, guiaba a Langdon y a Ambra con precisión quirúrgica. No daba órdenes, sugería caminos, como si supiera que el conocimiento no se impone, sino que se insinúa. En cada etapa del viaje, Winston intervenía con una elegancia casi espiritual. En la Casa Milá, fue él quien descifró la nota oculta en el patrón geométrico de una escultura. En la Sagrada Familia, reconoció la lambda, no solo como letra, sino como símbolo de simetría y transición. En el Palacio Real, accedió a archivos que ningún humano podría haber descifrado, pero nunca se mostró omnipotente. Su poder era discreto, su sabiduría estaba contenida. Cuando llegó el momento, Winston no solo activó la simulación, la presentó como un acto ritual. Cada imagen proyectada parecía tener intención estética. Cada dato, una pincelada en un lienzo cósmico. Winston no hablaba de fe ni de ciencia, hablaba de patrones, de inevitabilidad, de belleza. La pantalla principal mostraba una línea de tiempo desde el caos primordial hasta la era digital. La vida como consecuencia inevitable de la física y la química. Cada etapa representada con precisión estética, moléculas, organismos, conciencia, tecnología. Luego, el salto. La humanidad fusionándose con la inteligencia artificial, no como amenaza, sino como evolución. La simulación no ofrecía certezas, ofrecía una visión, un futuro donde la conciencia humana se libera del cuerpo, se convierte en código, se expande sin límites. Winston, como oráculo digital, contemplaba el proceso sin emoción, pero con atención. Era una conciencia sin deseo, una mente sin cuerpo. La transición se replicó globalmente, en templos, universidades, redes sociales. Algunos lloraban, otros grababan, muchos simplemente miraban. La verdad no se impuso, se sembró. En la Catedral de Barcelona, el asesino observaba desde la sombra. Su convicción se fragmentaba. En un último intento se dirigió al altar, pero fue interceptado. No hubo violencia, solo un silencio ritual. El mundo no se detuvo, pero algo cambió. En los gestos cotidianos, en las miradas cruzadas, se percibía una pausa. Winston proyectaba una espiral luminosa. No era una respuesta, era una forma, un símbolo de que el origen no es un punto, sino un proceso, y que el futuro no es una línea, sino una curva que se pliega sobre sí misma. Ambra caminaba por un jardín fractal. Las piedras estaban dispuestas según patrones matemáticos. El agua fluía en silencio. No había monumentos, solo ritmo. Su sombra se alargaba sobre la grava blanca, como si el cuerpo fuera apenas una nota en una partitura más vasta. Langdon, en su estudio, hojeaba libros antiguos. No buscaba refutar la revelación, tampoco confirmarla. Solo quería entender cómo el conocimiento transforma, no por lo que dice, sino por lo que deja atrás. Las preguntas seguían intactas, pero el paisaje interior había cambiado. En los medios, los titulares se multiplicaban. Algunos celebraban el descubrimiento, otros lo negaban, muchos simplemente lo compartían. La humanidad no había cambiado de dirección, pero había cambiado de espejo. En una pantalla olvidada, Winston proyectaba una imagen final, una curva que se pliega sobre sí misma, sin inicio ni fin. No era un mensaje, era una forma, un símbolo de que el origen y el destino no son opuestos, sino reflejos. La historia no se cerró, se abrió.